My Fault, 2023, conocida en español como Culpa Mía, es una película romántica dramática que adapta la primera novela de la trilogía Culpables, de Mercedes Ron. La historia mezcla romance prohibido, conflictos familiares, drama juvenil y tensión emocional, centrada en dos personajes que se ven obligados a convivir bajo circunstancias complicadas que transforman sus vidas por completo. La película comienza presentando a Noah, una joven de 17 años que vive con su madre, Rafaela, en un entorno relativamente estable pero emocionalmente frágil. Noah tiene una personalidad fuerte, independiente y algo rebelde, moldeada en parte por la ausencia de una figura paterna estable y por la nueva relación de su madre con un hombre rico llamado William Leister. William es un empresario poderoso y acomodado que representa una vida completamente distinta a la que Noah conoce. Cuando Rafaela decide casarse con él, Noah se ve obligada a dejar su hogar y mudarse a una mansión lujosa, donde deberá adaptarse a una nueva vida llena de reglas, protocolos y desconocidos. Desde el principio, Noah muestra resistencia a esta nueva realidad. No se siente cómoda en el entorno de lujo ni con la idea de aceptar a William como figura paterna. Además, la relación con su madre se vuelve tensa, ya que siente que Rafaela ha priorizado su nueva vida por encima de su bienestar emocional. Esta sensación de desplazamiento se intensifica cuando conoce a Nick Leister, el hijo de William y su nuevo hermanastro. Nick es todo lo contrario a Noah en apariencia. Es carismático, atractivo, seguro de sí mismo, pero también tiene una reputación problemática relacionada con las peleas clandestinas, las carreras ilegales y un estilo de vida rebelde. Desde su primer encuentro, la relación entre Noah y Nick está marcada por la tensión. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, pero también chocan constantemente debido a sus personalidades fuertes. Noah no está dispuesta a someterse a la autoridad de nadie, mientras que Nick está acostumbrado a mantener el control en su entorno. La convivencia forzada en la misma casa crea situaciones incómodas, miradas cargadas de significado y discusiones que esconden una creciente atracción emocional y física. A medida que avanza la historia, Noah intenta adaptarse a su nueva vida, mientras mantiene su identidad y su independencia. Empieza a conocer mejor el mundo de Nick, especialmente su participación en carreras ilegales de coches, un ambiente peligroso pero lleno de adrenalina. Aunque al principio lo rechaza, también siente curiosidad por esa parte de su vida que parece representar libertad y escape. Nick, por su parte, empieza a mostrar un lado más vulnerable cuando está con Noah, dejando entrever que su actitud dura es una forma de protegerse de su propio pasado. La relación entre ambos evoluciona lentamente desde la hostilidad inicial hacia una conexión emocional profunda. Sin embargo, esta conexión es complicada, no solo por su convivencia como hermanastros, sino también por las expectativas familiares y los secretos que rodean sus vidas. William, el padre de Nick, intenta mantener el orden en la familia y desconoce la tensión creciente entre los dos jóvenes. Rafaela, por su parte, está más preocupada por integrarse en su nueva vida que por entender los conflictos emocionales de su hija. Uno de los elementos centrales de la trama es el mundo de las carreras ilegales, donde Nick se desenvuelve con habilidad y peligro. Noah, aunque inicialmente ajena a este entorno, termina viéndose arrastrada a él. Este mundo representa una forma de rebeldía contra las normas y también un espacio donde Nick se siente verdaderamente libre. Sin embargo, también es un entorno violento y riesgoso, donde las apuestas, las rivalidades y los enfrentamientos físicos son constantes. A lo largo de la película, la tensión romántica entre Noah y Nick se intensifica hasta convertirse en un romance prohibido. Ambos luchan contra sus sentimientos, conscientes de que su relación es complicada y socialmente inaceptable dentro de su nueva estructura familiar. Sin embargo, la atracción es demasiado fuerte como para ignorarla. Sus momentos juntos están cargados de pasión, conflicto emocional y una sensación constante de peligro, como si cualquier decisión pudiera destruir el equilibrio frágil que han construido. El pasado de ambos personajes también juega un papel importante en su desarrollo. Noah carga con heridas emocionales relacionadas con la ausencia de su padre biológico y la sensación de abandono. Nick, por su parte, ha crecido bajo la sombra de un padre exitoso, pero emocionalmente distante, lo que lo ha llevado a buscar validación en actividades de riesgo y en una vida acelerada. Estos traumas compartidos, aunque diferentes en forma, crean un vínculo profundo entre ellos. La historia da un giro
cuando los secretos y los conflictos externos comienzan a amenazar la relación. Las carreras ilegales en las que participa Nick no solo ponen en peligro su vida, sino también la estabilidad de su familia. Además, la relación entre Noah y Nick empieza a ser evidente para otros personajes, generando tensiones adicionales dentro del hogar Leyster. La idea de lo prohibido se convierte en un obstáculo constante, ya que ambos saben que su relación podría destruir la estructura familiar que los rodea. A pesar de las dificultades, Noah y Nick continúan acercándose emocionalmente. Comparten momentos de intimidad donde se muestran vulnerables el uno con el otro, revelando sus miedos, inseguridades y deseos. Esta conexión emocional es lo que hace que su relación sea más profunda que una simple atracción física. Sin embargo, la presión externa y los conflictos internos hacen que su historia esté marcada por la incertidumbre. En el desarrollo final de la película, los conflictos alcanzan su punto máximo. Las carreras ilegales, los enfrentamientos emocionales y las revelaciones sobre el pasado de los personajes crean una atmósfera de tensión constante. Noah se ve obligada a cuestionar sus sentimientos y a decidir si está dispuesta a arriesgarlo todo por Nick, incluso si eso significa enfrentarse a su familia y a las consecuencias sociales de su relación. Nick, por su parte, también enfrenta un conflicto interno entre su amor por Noah y su estilo de vida peligroso. Su mundo de carreras y violencia comienza a chocar con la posibilidad de un futuro diferente junto a ella. Este dilema lo obliga a reflexionar sobre sus decisiones y sobre qué tipo de vida realmente quiere vivir. La película culmina con una fuerte carga emocional, donde los protagonistas deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y decisiones. El amor entre ellos no desaparece, pero queda marcado por la dificultad de su situación y por los obstáculos que aún los separan. La historia deja abierta la posibilidad de que su relación continúe, pero también sugiere que el camino hacia la felicidad será complicado y lleno de desafíos. En términos generales, Culpa Mía es una historia que explora el amor prohibido entre dos jóvenes que provienen de mundos distintos y que se ven obligados a convivir como familia. A través de su relación, la película aborda temas como la rebeldía, la identidad, el deseo de libertad, los traumas familiares y la búsqueda de conexión emocional. La tensión constante entre lo correcto y lo que sienten los personajes impulsa la narrativa y mantiene el interés del espectador hasta el final. Más allá del romance, la película también refleja el proceso de crecimiento personal de ambos protagonistas. Noah aprende a enfrentarse a sus propios miedos y a definir sus límites, mientras que Nick comienza a cuestionar su estilo de vida y las decisiones que lo han llevado a ese punto. Su relación funciona como un catalizador para el cambio, aunque ese cambio no sea inmediato ni sencillo. En conclusión, My Fault, Culpa Mía, es una historia intensa y emocional que combina romance, drama y conflicto personal en un entorno juvenil cargado de pasión y riesgos. La relación entre Noah y Nick es el eje central de la narrativa, una conexión prohibida que desafía las normas familiares y sociales, y que pone a prueba sus sentimientos, su madurez y su capacidad de tomar decisiones difíciles. La película, Culpa Mía, 2023, conocida internacionalmente como My Fault, cuenta con un elenco joven encabezado por actores que ya tenían cierta trayectoria en producciones españolas y que, con esta película, alcanzaron una gran popularidad global, especialmente en plataformas de streaming. El casting fue uno de los elementos más importantes del éxito de la película, ya que la historia depende en gran medida de la química entre los protagonistas y de la capacidad de los actores para transmitir emociones intensas, rebeldía juvenil y tensión romántica. El papel principal de Noah Mora es interpretado por Nicole Wallace, una actriz española que ya había participado en series de televisión antes de este proyecto. En Culpa Mía, Nicole Wallace da vida a una adolescente fuerte, independiente y emocionalmente compleja, que se ve obligada a mudarse a una nueva vida tras el matrimonio de su madre. Su trabajo en la película se centra en transmitir la evolución emocional de Noah, desde una joven resentida y desconfiada hasta una persona que empieza a abrirse al amor y a la vulnerabilidad. Wallace destaca especialmente en las escenas donde Noah expresa rabia, frustración o confusión, mostrando una interpretación que combina intensidad emocional con naturalidad juvenil. Su personaje requiere un equilibrio entre fortaleza e inseguridad, y la actriz logra reflejar ambos aspectos de manera convincente. A lo largo de la película,
Nicole Wallace también tiene un papel clave en la construcción del romance prohibido con su hermanastro Nick. Su interpretación en las escenas románticas es fundamental para transmitir la tensión emocional y física entre los personajes. La actriz utiliza miradas, silencios y gestos sutiles para expresar sentimientos que muchas veces no se dicen con palabras. Este enfoque hace que el personaje de Noah sea creíble como una joven que lucha entre lo correcto y lo que siente. Además, Wallace aporta una energía rebelde que encaja perfectamente con el espíritu del personaje, especialmente en las escenas donde desafía la autoridad de su nuevo entorno familiar. El personaje de Nick Leister es interpretado por Gabriel Guevara, uno de los actores jóvenes más populares del cine español actual. Su papel en Culpa Mía es el de un joven carismático, problemático y emocionalmente complejo que vive entre dos mundos, el de la riqueza y el de las carreras ilegales de coches. Gabriel Guevara aporta al personaje una mezcla de dureza exterior y vulnerabilidad interna, lo que lo convierte en una figura atractiva y conflictiva a la vez. Su interpretación se basa en mostrar a Nick como alguien que intenta proyectar control y seguridad, pero que en realidad está lleno de inseguridades y conflictos familiares no resueltos. Uno de los puntos más destacados del trabajo de Gabriel Guevara es su capacidad para representar la dualidad del personaje. En las escenas de acción, especialmente en el mundo de las carreras ilegales, transmite adrenalina, riesgo y rebeldía. En cambio, en las escenas íntimas con Noah, muestra un lado más sensible y emocional, lo que permite al espectador ver la evolución del personaje. La química entre Guevara y Nicole Wallace es uno de los elementos más comentados de la película, ya que logra hacer creíble la relación prohibida entre los protagonistas. Su actuación se centra mucho en la comunicación no verbal, utilizando miradas intensas y silencios cargados de significado. El personaje de William Leister, el padre de Nick y padrastro de Noah, es interpretado por Iván Sánchez, un actor con amplia experiencia en televisión y cine. William es un empresario exitoso que representa el mundo de la riqueza, el orden y la autoridad. En la película, su papel es el de una figura paterna que intenta mantener la estabilidad familiar mientras lidia con la rebeldía de su hijo y la llegada de Noah a su vida. Iván Sánchez interpreta a William como un hombre serio, reservado y emocionalmente distante, lo que refuerza la tensión familiar dentro de la historia. El trabajo de Iván Sánchez se centra en transmitir autoridad y control, pero también cierta frialdad emocional. Su personaje no es necesariamente antagonista, pero sí representa la estructura rígida contra la cual chocan los protagonistas jóvenes. En varias escenas, su interpretación muestra la dificultad de William para conectar emocionalmente con su hijo Nick, lo que ayuda a explicar parte del comportamiento rebelde del joven. También su relación con Noah está marcada por la formalidad y la distancia, lo que contribuye al sentimiento de incomodidad de la protagonista en su nuevo hogar. El personaje de Rafaela, la madre de Noah, es interpretado por Marta Hazas, una actriz reconocida en la televisión española. Rafaela es una mujer que se ha enamorado de William y ha decidido comenzar una nueva vida con él, lo que implica cambios importantes para su hija. En la película, Marta Hazas interpreta a una madre que está dividida entre su amor por su pareja y su responsabilidad hacia su hija. Su personaje no tiene un papel tan dominante como los protagonistas jóvenes, pero es clave para entender el conflicto emocional de Noah. La actuación de Marta Hazas se centra en mostrar a una madre que intenta justificar sus decisiones mientras lidia con la culpa y la tensión familiar. En varias escenas, su personaje intenta mediar entre Noah y William, aunque muchas veces no logra comprender completamente la profundidad del conflicto emocional de su hija. Su interpretación aporta un contraste generacional importante en la película, ya que representa una visión más adulta y pragmática del amor y las relaciones. Otro personaje importante es Lion, uno de los amigos cercanos de Nick y parte del mundo de las carreras ilegales. Es interpretado por Víctor Barona, quien aporta un toque de energía juvenil y camaradería al grupo. Lion es un personaje que representa la amistad, la lealtad y también el peligro del entorno en el que se mueve Nick. En la película, su actuación se centra en mostrar la vida fuera de la familia Leister, donde la adrenalina y el riesgo son parte del día a día. Víctor Barona interpreta a Lion como un joven seguro de sí mismo, con una actitud relajada, pero también involucrado en actividades peligrosas. Su papel ayuda a expandir el universo de las carreras ilegales y a mostrar que Nick no está solo en ese mundo. Aunque no es el personaje principal, su presencia es importante para contextualizar las decisiones de Nick
y el ambiente en el que se desarrolla parte de la historia. El personaje de Jenna, amiga de Noah, es interpretado por Eva Ruiz. Jenna representa el apoyo emocional de Noah fuera del entorno familiar. Su papel es el de una amiga leal que escucha, aconseja y acompaña a la protagonista en su adaptación a la nueva vida. Aunque su participación no es tan extensa como la de los protagonistas principales, su presencia ayuda a mostrar que Noah todavía tiene vínculos con un mundo más cercano y comprensivo. Eva Ruiz interpreta a Jenna con naturalidad y frescura, aportando equilibrio a la intensidad emocional de la historia principal. Sus escenas con Nicole Wallace muestran una amistad sincera que contrasta con la tensión constante del entorno familiar de Noah. Jenna funciona como un personaje de apoyo que permite al espectador ver otra dimensión de la vida de la protagonista. También aparecen otros personajes secundarios dentro del entorno de carreras ilegales y del círculo social de Nick, interpretados por distintos actores jóvenes que contribuyen a crear el ambiente de riesgo y competitividad que caracteriza esa parte de la historia. Estos personajes, aunque no tienen desarrollo profundo individual, ayudan a construir la atmósfera de adrenalina, fiestas, velocidad y conflictos que rodea al protagonista masculino. En conjunto, el elenco de Culpa Mía funciona como un engranaje bien equilibrado, donde cada actor cumple una función narrativa específica. Los protagonistas, Nicole Wallace y Gabriel Guevara, son el núcleo emocional de la historia, y su trabajo actoral se centra en transmitir una relación intensa, compleja y llena de contradicciones. Su química en pantalla es uno de los elementos más importantes del éxito de la película, ya que logra hacer creíble una historia de amor prohibido en un contexto familiar poco convencional. Los actores secundarios, como Iván Sánchez y Marta Asas, aportan el contraste adulto que da forma al conflicto central de la historia. Sus interpretaciones representan las normas, las expectativas sociales y las decisiones de los adultos que influyen directamente en la vida de los protagonistas jóvenes. Por otro lado, personajes como Lion y Jenna ayudan a construir el mundo social de Noah y Nick, mostrando sus relaciones fuera del conflicto principal. En conclusión, el reparto de Culpa Mía juega un papel fundamental en la efectividad de la película. Cada actor contribuye a crear una historia equilibrada entre romance, drama y tensión emocional. La combinación de interpretaciones intensas, química entre los protagonistas y personajes secundarios bien integrados, permite que la película funcione como un drama juvenil convincente que explora el amor prohibido, los conflictos familiares y el crecimiento personal de sus personajes principales. La película Culpa Mía, 2023, conocida internacionalmente como My Fault, es un drama romántico juvenil que ha generado mucha conversación desde su estreno, especialmente entre el público adolescente y joven adulto. Basada en la novela de Mercedes Ron, la historia combina romance prohibido, tensión familiar, rebeldía juvenil, carreras ilegales y conflictos emocionales intensos. Su recepción ha sido bastante polarizada. Mientras algunos espectadores la consideran entretenida y adictiva, otros la critican por su guión predecible y su enfoque en clichés del género. Analizar si vale la pena verla depende mucho del tipo de espectador y de lo que se espere de una película de este estilo. Uno de los puntos más comentados de Culpa Mía es su trama. La historia sigue a Noah, una adolescente que se muda a la lujosa casa de su nuevo padrastro y termina desarrollando una relación prohibida con su hermanastro Nick. Desde el inicio, la película se apoya en una fórmula clásica del romance juvenil. Dos personajes opuestos, obligados a convivir, que sienten una atracción inevitable a pesar de las normas sociales y familiares. Este tipo de argumento no es nuevo en el cine ni en la literatura, y por eso muchos críticos consideran que la película no ofrece una gran innovación narrativa. Sin embargo, para el público que disfruta de romances intensos y emocionales, esta estructura puede resultar efectiva y entretenida. En cuanto al desarrollo de la historia, la película mantiene un ritmo bastante ágil. No se detiene demasiado en explicaciones complejas, ni en profundizar excesivamente en subtramas secundarias. En su lugar, se centra en la relación entre los protagonistas y en la evolución de su tensión emocional. Esto hace que la película sea fácil de ver y que no resulte pesada, pero también limita la profundidad del guión. Algunos espectadores pueden sentir que los conflictos se resuelven de manera rápida o poco elaborada, especialmente en lo que respecta a los problemas familiares y a las carreras ilegales en las que participa Nick. Uno de los aspectos más fuertes de la película es la química entre los protagonistas. La relación entre Noah y Nick es el eje central de la historia,
y la interpretación de Nicole Wallace y Gabriel Guevara logra transmitir una conexión emocional intensa. Las miradas, los silencios y la tensión constante entre los personajes son elementos que funcionan muy bien en pantalla. Esta química es probablemente la razón principal por la que la película ha tenido tanto éxito entre el público joven, ya que logra hacer creíble una historia de amor que, en teoría, está llena de obstáculos sociales y morales. Sin embargo, también es importante señalar que la relación entre los protagonistas sigue ciertos clichés del género romántico. El chico rebelde con un pasado problemático y la chica fuerte pero emocionalmente vulnerable es una combinación bastante común en este tipo de historias. Aunque esto no necesariamente es negativo, sí puede hacer que algunos espectadores sientan que la película es predecible. Aún así, el enfoque emocional y la intensidad de las escenas ayudan a mantener el interés del público. Otro punto a considerar es el tratamiento de los personajes secundarios. Aunque la película incluye figuras importantes como los padres de los protagonistas y los amigos del entorno de Nick, estos personajes no tienen un desarrollo tan profundo. Funcionan más como elementos de apoyo para la historia principal que como personajes con arcos narrativos complejos. Esto puede ser visto como una debilidad, ya que limita la riqueza del universo narrativo, pero también permite que la película se mantenga centrada en el romance principal sin demasiadas distracciones. En cuanto a la dirección y la estética, Culpa Mía apuesta por un estilo visual moderno, con escenas cuidadosamente iluminadas, especialmente en los momentos románticos y en las carreras ilegales. Las escenas de acción, aunque no son el foco principal de la película, aportan dinamismo y ayudan a reforzar la personalidad rebelde de Nick. La música también juega un papel importante, ya que acompaña las emociones de los personajes y refuerza la atmósfera juvenil y dramática de la historia. El tratamiento del romance prohibido es uno de los elementos más debatidos. La relación entre Noah y Nick está marcada por el hecho de que son hermanastros, lo que añade un conflicto moral a la historia. La película no se centra demasiado en la polémica desde una perspectiva crítica, sino que lo presenta como un obstáculo emocional más dentro del desarrollo romántico. Esto ha generado opiniones divididas. Algunos espectadores consideran que la historia es apasionada y emocionante, mientras que otros creen que romantiza una situación que podría ser problemática desde un punto de vista ético. El personaje de Nick es otro de los puntos fuertes de la película. Su carácter rebelde, su vida en las carreras ilegales y su conflicto interno lo convierten en un personaje atractivo y complejo. No es simplemente el típico chico malo, sino que también muestra vulnerabilidad y emociones profundas, especialmente en su relación con Noah. Por su parte, Noah es una protagonista con personalidad fuerte, aunque en algunos momentos su desarrollo puede parecer menos consistente, ya que sus decisiones están muy influenciadas por la trama romántica. En términos de emociones, la película logra conectar bien con su público objetivo. Las escenas de tensión romántica, los conflictos familiares y los momentos de vulnerabilidad están diseñados para generar una respuesta emocional fuerte. Esto hace que la película sea muy atractiva para quienes disfrutan de historias intensas y dramáticas, aunque puede resultar excesiva o melodramática para quienes prefieren un enfoque más realista o sobrio. Otro aspecto importante es el ritmo narrativo. La película avanza rápidamente de una situación a otra, lo que mantiene el interés del espectador. Sin embargo, este ritmo acelerado también hace que algunos momentos importantes no tengan suficiente desarrollo. Los conflictos familiares, por ejemplo, podrían haber sido explorados con más profundidad para aportar mayor complejidad a la historia. En cuanto a la originalidad, Culpa Mía no intenta reinventar el género del romance juvenil. En lugar de eso, utiliza elementos ya conocidos y los combina en una historia diseñada para ser emocionalmente intensa y visualmente atractiva. Esto puede ser visto como una debilidad desde una perspectiva crítica, pero también como una fortaleza si se entiende que el objetivo principal de la película no es innovar, sino entretener. El final de la película deja abierta la posibilidad de continuar la historia, lo que encaja con el hecho de que está basada en una saga literaria. Esto puede ser atractivo para los espectadores que se enganchan con la historia, ya que les deja con ganas de ver cómo evoluciona la relación entre los protagonistas y qué consecuencias tendrán sus decisiones. Ahora bien, la gran pregunta es, si Culpa Mía vale la pena o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes disfrutan de romances juveniles intensos, con personajes atractivos, tensión emocional constante y una historia de amor prohibido,
La película es claramente entretenida. Es fácil de ver, emocionalmente envolvente, y tiene momentos que pueden resultar muy adictivos. En este sentido, sí es una película que cumple su objetivo principal: entretener y generar emoción. Por otro lado, para espectadores que buscan una historia profunda, con desarrollo narrativo complejo, personajes muy elaborados o un enfoque realista de las relaciones, la película puede resultar decepcionante. Su guión es sencillo, a veces predecible, y prioriza la emoción sobre la lógica o la profundidad. También puede no convencer a quienes no disfrutan de los clichés del romance juvenil o de las historias de amor prohibido. En conclusión, Culpa Mía es una película que no pretende ser una obra cinematográfica compleja ni innovadora, sino un drama romántico juvenil diseñado para emocionar y enganchar a un público específico. Su mayor fortaleza es la química entre los protagonistas y la intensidad emocional de la historia, mientras que sus principales debilidades son la falta de originalidad y el desarrollo limitado de algunos personajes secundarios. Aún así, cumple bien con su propósito de entretenimiento. Joven encabezado por actores que ya tenían cierta trayectoria en producciones españolas y que, con esta película, alcanzaron una gran popularidad global, especialmente en plataformas de streaming. El casting fue uno de los elementos más importantes del éxito de la película, ya que la historia depende en gran medida de la química entre los protagonistas y de la capacidad de los actores para transmitir emociones intensas, rebeldía juvenil y tensión romántica. El papel principal de Noa Mora es interpretado por Nicole Wallace, una actriz española que ya había participado en series de televisión antes de este proyecto. En Culpa Mía, Nicole Wallace da vida a una adolescente fuerte, independiente y emocionalmente compleja, que se ve obligada a mudarse a una nueva vida tras el matrimonio de su madre. Su trabajo en la película se centra en transmitir la evolución emocional de Noa, desde una joven resentida y desconfiada, hasta una persona que empieza a abrirse al amor y a la vulnerabilidad. La película Culpa Mía, 2023, aunque no es una producción centrada en la ciencia ficción ni en el espectáculo visual digital, sí utiliza ciertos recursos de VFX, efectos visuales, y CGI, imágenes generadas por computadora, de manera sutil y funcional para reforzar la estética moderna de la historia, especialmente en escenas de carreras, ambientes urbanos, iluminación nocturna y corrección digital de imagen. A diferencia de grandes producciones de acción o fantasía, aquí los efectos no buscan crear mundos irreales, sino mejorar la realidad representada, hacerla más estilizada y cinematográficamente atractiva, manteniendo un enfoque realista dentro del género romántico juvenil. Uno de los principales usos de VFX en Culpa Mía se encuentra en las escenas de carreras ilegales de coches. Aunque gran parte de estas secuencias se filman con vehículos reales y en locaciones prácticas, la postproducción digital juega un papel importante en la creación de sensación de velocidad, peligro y dinamismo. En muchas tomas, se utilizan técnicas de composición digital para integrar múltiples capas de imagen, como fondos urbanos, luces nocturnas y efectos de desenfoque de movimiento. Esto permite que las carreras se vean más intensas de lo que serían únicamente con cámara en mano o rodaje convencional. El CGI en estas escenas no busca reemplazar completamente los coches o los entornos, sino mejorar la experiencia visual. Por ejemplo, en algunas tomas de alta velocidad, se puede incrementar digitalmente el desenfoque de las ruedas, el brillo de los faros o los reflejos en el asfalto mojado. Estos detalles, aunque pequeños, ayudan a transmitir la adrenalina del momento. También se pueden ajustar digitalmente los fondos para que la sensación de velocidad sea más marcada, haciendo que el entorno urbano parezca desplazarse más rápido alrededor de los vehículos. Otro aspecto importante del trabajo de VFX en la película es la corrección de continuidad visual. En escenas donde los coches aparecen en diferentes planos o ángulos, es común que se utilicen ajustes digitales para mantener la coherencia entre tomas. Esto incluye la limpieza de reflejos no deseados, la eliminación de elementos de producción como cámaras visibles o equipos de iluminación, y la estabilización de algunas secuencias para que el movimiento sea más fluido. Este tipo de efectos es invisible para el espectador, pero esencial para mantener la inmersión. En cuanto a los entornos, Culpa Mía utiliza principalmente locaciones reales, como mansiones modernas, calles urbanas y paisajes naturales. Sin embargo, el CGI se emplea para mejorar la atmósfera visual,
especialmente en escenas nocturnas. La iluminación digital se utiliza para reforzar luces de neón, faros de coches y reflejos en superficies metálicas o de vidrio. Esto ayuda a crear una estética moderna y estilizada que encaja con el tono juvenil y urbano de la película. La mansión de la familia Leicester, donde ocurre gran parte de la historia, también se beneficia de ciertos ajustes digitales. Aunque la estructura es real, algunos elementos visuales pueden ser mejorados en postproducción, como la iluminación interior, la simetría visual de los espacios o la limpieza de fondos en tomas amplias. Esto permite que la casa se vea más lujosa, elegante y visualmente impactante, reforzando la diferencia entre el mundo de Noah y el entorno de riqueza en el que se ve obligada a vivir. En las escenas románticas entre Noah y Nick, el uso de VFX es más sutil, pero igualmente importante. Aquí no se trata de crear acción o efectos espectaculares, sino de mejorar la estética emocional de las escenas. Se utilizan técnicas de corrección de color para crear tonos cálidos o fríos, dependiendo del estado emocional de los personajes. Por ejemplo, en momentos de tensión romántica, se pueden usar filtros de luz suave, desenfoques ligeros en el fondo y ajustes de contraste que enfocan la atención en los rostros de los actores. El CGI también puede intervenir en la manipulación del entorno visual para reforzar la intimidad de ciertas escenas. Esto incluye la eliminación de distracciones en el fondo, la suavización de iluminación artificial o la creación de reflejos controlados que aportan profundidad a la imagen. Aunque estos cambios no son evidentes para el espectador, ayudan a que las escenas se sientan más cinematográficas y emocionalmente envolventes. Otro uso del VFX en la película se encuentra en la limpieza digital de imagen. Durante el rodaje, es común que aparezcan elementos no deseados como equipos de grabación, sombras de producción o personas del equipo técnico. En postproducción, estos elementos se eliminan digitalmente para mantener la ilusión de un mundo cerrado y realista. Este proceso es especialmente importante en escenas con muchos extras o en lugares públicos. Las secuencias de conducción también requieren un trabajo técnico importante en términos de composición digital. Aunque los actores pueden estar en vehículos reales, muchas veces se utilizan plataformas de cámara montadas en vehículos o incluso simulaciones parciales de conducción. En estos casos, el CGI ayuda a integrar el movimiento del entorno exterior con la actuación dentro del coche. Esto incluye la sincronización del fondo, la velocidad de desplazamiento visual y la estabilidad de la cámara. En algunos planos más complejos, es posible que se utilicen elementos de CGI para reforzar la sensación de peligro. Por ejemplo, si un coche se acerca demasiado a otro o realiza una maniobra arriesgada, se pueden ajustar digitalmente las distancias o mejorar la percepción de impacto visual. Sin embargo, la película evita depender demasiado de efectos artificiales y mantiene un enfoque práctico en la mayoría de las escenas. El diseño de color es otro aspecto fundamental del trabajo digital en Culpa Mía. La corrección de color se utiliza para definir la identidad visual de la película. Los tonos suelen ser modernos, con una mezcla de colores fríos en escenas de conflicto emocional y tonos más cálidos en momentos románticos. Este uso del color no solo mejora la estética general, sino que también ayuda a guiar la percepción emocional del espectador. En las escenas de fiestas o ambientes nocturnos, el VFX se utiliza para intensificar la iluminación artificial. Luces estroboscópicas, neones y reflejos en superficies metálicas pueden ser reforzados digitalmente para crear una atmósfera más vibrante y energética. Este tipo de tratamiento visual es común en películas juveniles modernas, donde la estética visual es tan importante como la narrativa. Otro elemento interesante es el uso de efectos digitales para simular condiciones climáticas o ambientales. En algunas escenas, la lluvia o la humedad en el ambiente pueden ser aumentadas digitalmente para reforzar el dramatismo. El asfalto mojado, por ejemplo, es un recurso visual muy utilizado porque permite crear reflejos más intensos de luces y coches, lo que añade profundidad y dinamismo a la imagen. El trabajo de VFX también contribuye a la continuidad emocional de la película. Aunque esto no es un efecto visual evidente, la edición digital permite ajustar expresiones faciales, sincronización de escenas y pequeños detalles que aseguran que las emociones de los personajes se transmitan de forma coherente. Esto es especialmente importante en una película donde las miradas y gestos tienen un peso narrativo significativo. En términos generales,
Culpa Mía no es una película que dependa del CGI como elemento principal de su identidad, sino que lo utiliza como una herramienta de apoyo para mejorar la experiencia visual. Su enfoque está más cerca del realismo estilizado que de la fantasía digital. Esto significa que los efectos están diseñados para ser invisibles o discretos, contribuyendo a la narrativa sin llamar la atención sobre sí mismos. El equilibrio entre rodaje real y postproducción digital es uno de los puntos clave del estilo visual de la película. La mayor parte de las escenas se filman en entornos reales, con actores presentes, y luego se refinan digitalmente para mejorar la estética. Este enfoque permite mantener la autenticidad de las interpretaciones y, al mismo tiempo, lograr un acabado visual atractivo y moderno. En conclusión, los VFX y CGI en Culpa Mía cumplen una función principalmente estética y técnica, más que espectacular. Se utilizan para mejorar escenas de carreras, reforzar la iluminación, mantener la continuidad visual, limpiar imperfecciones y crear una atmósfera emocional coherente. Aunque no son el centro de la película, su presencia es esencial para lograr el estilo visual pulido y contemporáneo que caracteriza a este tipo de producciones juveniles. La película Culpa Mía, 2023, conocida internacionalmente como My Fault, no siguió el modelo tradicional de estreno cinematográfico global, con una recaudación de taquilla convencional en cines de todo el mundo. En lugar de eso, su estrategia de distribución estuvo principalmente centrada en el streaming, lo que cambió por completo la forma en la que se mide su éxito de taquilla. Esto es importante porque, a diferencia de películas estrenadas en salas comerciales con cifras de box office bien definidas, Culpa Mía pertenece a una nueva generación de producciones donde el rendimiento se evalúa a través de visualizaciones, suscripciones, retención de audiencia y popularidad en plataformas digitales. La película fue producida en España, dentro del ecosistema de Amazon, y su estreno principal se realizó en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, lo que significa que desde el primer día estuvo disponible para millones de usuarios sin necesidad de pasar por una recaudación tradicional en cines. Este modelo de distribución está diseñado para maximizar el alcance global inmediato, especialmente en producciones juveniles basadas en novelas populares, como es el caso de la saga Culpables, de Mercedes Ron. En este contexto, el box office no se mide en entradas vendidas, sino en el impacto digital que genera la película dentro de la plataforma. El rendimiento de Culpa Mía en streaming fue considerado muy alto dentro del catálogo de Prime Video. La película logró posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos en múltiples países, especialmente en España y en regiones de América Latina. Este tipo de éxito se refleja en tendencias de visualización, permanencia en rankings de top 10 y crecimiento de suscriptores interesados en contenido juvenil romántico. Aunque Amazon no siempre publica cifras exactas de visualización, la permanencia prolongada de la película en los listados más populares indica un rendimiento sólido y sostenido. Uno de los factores clave del éxito en su distribución digital fue la base de fans previa de la novela. La historia ya contaba con una audiencia consolidada gracias a su popularidad en formato literario y en redes sociales. Esto permitió que el lanzamiento en Prime Video tuviera un impacto inmediato, ya que muchos espectadores estaban esperando la adaptación cinematográfica. Este fenómeno es común en adaptaciones de novelas juveniles, donde el marketing se apoya fuertemente en comunidades digitales y en el boca a boca. En términos de equivalente a taquilla, se puede decir que la película no tuvo cifras tradicionales de recaudación en cines, pero sí generó un valor importante dentro del modelo de negocio de streaming. Para plataformas como Amazon Prime Video, el éxito de una película no depende de vender entradas individuales, sino de atraer y retener suscriptores dentro del ecosistema. En este sentido, Culpa Mía funcionó como un producto estratégico para aumentar el atractivo del catálogo juvenil y romántico. El impacto internacional de la película también fue significativo. Aunque la producción es española, su distribución global permitió que alcanzara audiencias en Europa, América Latina y otras regiones donde el contenido doblado o subtitulado tiene alta demanda. Este tipo de expansión global es una ventaja del streaming frente al modelo tradicional de box office, ya que elimina barreras geográficas y permite un acceso simultáneo en múltiples países. Otro aspecto importante del rendimiento de la película es su viralidad en redes sociales. Muchas escenas, especialmente las románticas entre los protagonistas,
se difundieron ampliamente en plataformas como TikTok e Instagram, generando un efecto de promoción orgánica. Este tipo de viralidad tiene un impacto directo en el éxito digital, ya que impulsa nuevas visualizaciones y mantiene la película relevante mucho tiempo después de su estreno inicial. Aunque no existe una recaudación de taquilla clásica, se puede analizar su éxito comparándola con el modelo de películas estrenadas en streaming similares. En este tipo de producciones, el objetivo principal es posicionarse en los primeros días de estreno dentro del ranking de la plataforma. Culpa Mía logró este objetivo de manera efectiva, manteniéndose durante semanas en posiciones destacadas dentro del catálogo juvenil de Prime Video. El presupuesto de la película, aunque no es extremadamente alto en comparación con grandes producciones de Hollywood, fue optimizado para lograr un producto visual atractivo, sin necesidad de grandes gastos en efectos especiales o escenarios complejos. Esto es típico de producciones románticas juveniles, donde el enfoque está más en los personajes y la narrativa emocional que en la espectacularidad visual. Este equilibrio permite que el retorno de inversión en streaming sea más eficiente. En cuanto a la estrategia de marketing, Amazon utilizó campañas digitales dirigidas principalmente a audiencias jóvenes. Se aprovecharon redes sociales, avances promocionales y la popularidad de los actores principales para generar expectativa antes del estreno. Además, la conexión con la saga literaria permitió que el marketing se apoyara en comunidades de lectores que ya conocían la historia, lo que aumentó la conversión de interés en visualizaciones reales. Después del estreno en Prime Video, la película no siguió un camino tradicional de home media, en formato físico inmediato, como Blu-ray o DVD en todos los mercados. Sin embargo, en algunos territorios, especialmente en Europa, este tipo de lanzamientos físicos puede realizarse posteriormente, dependiendo de la demanda. Aún así, el enfoque principal de distribución fue claramente digital, ya que el objetivo era fortalecer la plataforma de streaming como destino principal del contenido. En el caso de Culpa Mía, el concepto de Home Media Release está más relacionado con la disponibilidad continua en streaming que con lanzamientos físicos tradicionales. Esto significa que los espectadores pueden acceder a la película en cualquier momento dentro del catálogo de Prime Video, sin necesidad de adquirir una copia física. Este modelo ha cambiado completamente la forma en la que el público consume cine, especialmente en el género juvenil. La permanencia de la película en el catálogo también forma parte de su rendimiento a largo plazo. A diferencia de una película en cines, que tiene una vida comercial limitada, en streaming, una producción puede seguir generando visualizaciones durante meses o incluso años después de su estreno. Esto convierte a Culpa Mía en un activo continuo dentro de la plataforma, especialmente si mantiene relevancia en redes sociales o si genera secuelas. De hecho, el éxito de la primera película llevó a la producción de continuaciones dentro del mismo universo narrativo, lo que demuestra que su rendimiento fue suficientemente fuerte como para justificar la expansión de la saga. En el modelo de streaming, este tipo de decisiones se basan en datos internos, como número de reproducciones completas, porcentaje de finalización y engagement del público. En comparación con películas tradicionales de box office, donde el éxito se mide en millones de dólares recaudados en salas de cine, Culpa Mía representa un cambio de paradigma. Aquí el éxito se mide en atención digital. ¿Cuántas personas ven la película? ¿Cuántas la recomiendan? ¿Cuántas interactúan con contenido relacionado? ¿Y cuántas permanecen suscritas a la plataforma después de verla? El impacto cultural también forma parte del resultado económico indirecto. La película se convirtió en un fenómeno dentro del público juvenil, especialmente en redes sociales, donde escenas específicas fueron ampliamente compartidas. Este tipo de exposición gratuita funciona como publicidad continua, lo que incrementa su valor dentro del catálogo de la plataforma, sin necesidad de campañas adicionales costosas. Otro elemento importante del rendimiento es la accesibilidad global. Al estar disponible en streaming desde el primer día, la película eliminó la dependencia de ventanas de distribución escalonadas típicas del cine tradicional. Esto permitió que usuarios de distintos países pudieran verla simultáneamente, generando un impacto global inmediato. Este tipo de lanzamiento también reduce el riesgo financiero asociado a la distribución en salas. En términos de home entertainment moderno, Culpa Mía representa el modelo actual donde el consumo de películas se ha trasladado del cine a las pantallas personales. Esto incluye televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores.
El acceso inmediato desde cualquier dispositivo es uno de los factores que contribuyen a la popularidad de este tipo de producciones. El éxito de la película también refuerza la estrategia de Amazon de invertir en contenido original local con potencial global. Producciones como esta permiten a la plataforma competir directamente con otros gigantes del streaming, ofreciendo contenido atractivo para audiencias específicas. En este caso, el público joven interesado en romances intensos y dramas emocionales. En conclusión, el box office de Culpa Mía no puede entenderse en términos tradicionales de taquilla cinematográfica, ya que su modelo de distribución fue completamente digital a través de Amazon Prime Video. Su éxito se refleja en su alto rendimiento en streaming, su popularidad internacional, su impacto en redes sociales y su capacidad para generar continuidad en forma de secuelas. En el ámbito del home media moderno, la película es un ejemplo claro de cómo el cine juvenil actual se mide más por su impacto digital que por su recaudación en salas, marcando así una evolución importante en la industria audiovisual contemporánea. La película Culpa Mía, 2023, conocida internacionalmente como My Fault, es una producción romántica juvenil que ha generado opiniones muy divididas desde su estreno. Al estar basada en una novela popular de Mercedes Ron y formar parte de una saga literaria, llegó con una base de fans muy fuerte, lo que influyó mucho en su recepción. Como ocurre con muchas adaptaciones de romances juveniles, la película tiene puntos muy atractivos para su público objetivo, pero también presenta debilidades claras cuando se analiza desde una perspectiva más crítica o cinematográfica. A continuación, se explican de forma detallada sus aspectos positivos y negativos, entendiendo cómo cada uno afecta la experiencia del espectador. Uno de los principales puntos positivos de Culpa Mía es la química entre sus protagonistas, interpretados por Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Esta conexión es uno de los elementos más importantes de la película, ya que la historia gira completamente alrededor de la relación entre Noah y Nick. La forma en que los actores transmiten tensión emocional, atracción y conflicto hace que la relación se sienta intensa y creíble dentro del universo narrativo. Las miradas, los silencios y los momentos de cercanía están bien construidos y consiguen captar la atención del espectador, especialmente del público joven que disfruta de romances apasionados. Otro aspecto positivo es el ritmo narrativo. La película avanza de forma rápida y constante, sin pausas largas ni escenas excesivamente explicativas. Esto hace que sea fácil de ver y entretenida, especialmente para quienes buscan una historia ligera pero emocional. El guión está diseñado para mantener el interés en todo momento, alternando entre conflictos familiares, escenas románticas y momentos de tensión. Aunque este ritmo puede ser discutible en términos de profundidad, desde el punto de vista del entretenimiento, funciona bastante bien. La estética visual también es un punto fuerte. La película utiliza una fotografía moderna, con iluminación cuidada y una paleta de colores que refuerza el tono emocional de cada escena. Los momentos románticos suelen tener una iluminación suave y cálida, mientras que las escenas de conflicto o tensión utilizan tonos más fríos y contrastados. Esto ayuda a crear una atmósfera visual atractiva que acompaña la historia sin necesidad de grandes efectos especiales. El resultado es una película visualmente agradable y coherente con su género. El uso de la música es otro elemento positivo importante. La banda sonora acompaña bien las emociones de los personajes y refuerza la intensidad de las escenas clave. Las canciones elegidas están alineadas con el público juvenil, lo que contribuye a crear una conexión emocional más fuerte con la historia. En muchos momentos, la música ayuda a elevar escenas que, sin ese acompañamiento, podrían sentirse más simples o menos impactantes. También se puede destacar que la película logra conectar con su público objetivo de manera efectiva. No intenta ser una obra compleja ni profundamente filosófica, sino una historia emocional centrada en el amor, el deseo y el conflicto. Para los espectadores que disfrutan del género romántico juvenil, Culpa Mía ofrece exactamente lo que promete: una historia intensa, con drama, atracción prohibida y personajes carismáticos. Otro punto positivo es la construcción del personaje de Nick. Aunque es un personaje con rasgos típicos del chico rebelde, la película le añade capas emocionales que lo hacen más interesante. Su vida en las carreras ilegales, su relación complicada con su padre y su vulnerabilidad emocional aportan profundidad al personaje.
Esto evita que sea simplemente un estereotipo plano y le da cierta complejidad dentro del contexto de la historia. Del mismo modo, Noah también es una protagonista con personalidad fuerte. Aunque su desarrollo no siempre es completamente equilibrado, su carácter independiente, su actitud desafiante y su proceso de adaptación a una nueva vida la convierten en un personaje con el que muchos espectadores pueden identificarse. Su evolución emocional a lo largo de la historia es uno de los elementos centrales del guión. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que han sido ampliamente señalados por críticos y parte del público. Uno de los más importantes es la falta de originalidad en la historia. El argumento del romance prohibido entre hermanastros, combinado con el chico rebelde y la chica nueva en un entorno rico, es una fórmula bastante conocida dentro del género juvenil. Esto hace que la trama resulte predecible en muchos momentos y que no ofrezca grandes sorpresas narrativas. Otro aspecto negativo es el desarrollo limitado de los personajes secundarios. Aunque hay figuras importantes como los padres de los protagonistas o los amigos de Nick, estos personajes no tienen un arco narrativo profundo. Funcionan más como apoyo de la historia principal que como personajes completamente desarrollados. Esto reduce la riqueza del universo narrativo y hace que la historia se sienta centrada casi exclusivamente en la relación romántica. También se puede criticar la forma en que algunos conflictos se resuelven de manera rápida o poco elaborada. Problemas familiares importantes o tensiones emocionales profundas a veces no reciben el tiempo necesario para desarrollarse adecuadamente. Esto puede dar la sensación de que ciertas situaciones se resuelven de forma conveniente para avanzar la historia, en lugar de explorarse con mayor realismo. Otro punto negativo es la dependencia del cliché del romance juvenil. Aunque este tipo de historia tiene su público, la película no intenta romper con las convenciones del género ni aportar una visión nueva. Elementos como el chico problemático, la atracción instantánea y el amor prohibido están presentes de forma muy marcada, lo que puede resultar repetitivo para espectadores que ya han visto muchas historias similares. El tratamiento del romance entre los protagonistas también ha generado debate. La relación entre Noah y Nick, al ser hermanastros, añade un conflicto moral que la película no explora en profundidad desde una perspectiva crítica. En lugar de analizar las implicaciones emocionales o éticas, la historia se centra principalmente en la atracción romántica. Esto puede ser visto como un punto débil por quienes esperan un enfoque más reflexivo o realista. En cuanto al desarrollo emocional, algunos espectadores pueden sentir que las decisiones de los personajes no siempre están completamente justificadas. En ciertos momentos, las acciones de Noah o Nick pueden parecer impulsivas o guiadas más por la trama romántica que por una evolución psicológica sólida. Esto afecta ligeramente la credibilidad de algunos momentos dramáticos. Otro aspecto negativo es que la película prioriza la estética y la emoción por encima de la profundidad narrativa. Aunque esto funciona en términos de entretenimiento, limita la complejidad de la historia. Los conflictos podrían haber sido explorados con mayor detalle, especialmente los relacionados con la familia, la identidad y las consecuencias del estilo de vida de Nick. También se puede mencionar que el tono melodramático puede no ser del gusto de todos los espectadores. La película utiliza emociones intensas, música dramática y situaciones de alta carga emocional de manera constante, lo que puede resultar exagerado para quienes prefieren un enfoque más realista o contenido. A pesar de estos puntos negativos, es importante entender que la película está claramente dirigida a un público específico. No pretende ser un drama psicológico profundo, ni una obra cinematográfica experimental, sino una historia romántica juvenil con alto contenido emocional y visualmente atractivo. Desde este punto de vista, muchas de sus decisiones narrativas tienen sentido dentro de su propio objetivo. En términos de equilibrio general, Culpa Mía funciona mejor como experiencia emocional que como obra narrativa compleja. Sus fortalezas están en la química de los protagonistas, la estética visual, el ritmo ágil y la capacidad de conectar con su audiencia. Sus debilidades se encuentran en la falta de originalidad, el desarrollo limitado de personajes secundarios y la simplificación de algunos conflictos importantes. En conclusión, la película tiene una combinación clara de puntos positivos y negativos que dependen mucho de las expectativas del espectador. Para quienes buscan un romance juvenil intenso, emocional y fácil de ver, es una opción entretenida que cumple su propósito. Para quienes buscan una historia innovadora, profunda o realista, puede resultar insuficiente o predecible. En última instancia,
Culpa Mía es una película que destaca más por su impacto emocional y su conexión con el público joven que por su complejidad cinematográfica. Trabajo técnico importante en términos de composición digital. Aunque los actores pueden estar en vehículos reales, muchas veces se utilizan plataformas de cámara montadas en vehículos o incluso simulaciones parciales de conducción. En estos casos, el CGI ayuda a integrar el movimiento del entorno exterior con la actuación dentro del coche. Esto incluye la sincronización del fondo, la velocidad de desplazamiento visual y la estabilidad de la cámara. En algunos planos más complejos, es posible que se utilicen elementos de CGI para reforzar la sensación de peligro. Por ejemplo, si un coche se acerca demasiado a otro o realiza una maniobra arriesgada, se pueden ajustar digitalmente las distancias o mejorar la percepción de impacto visual. Sin embargo, la película evita depender demasiado de efectos artificiales y mantiene un enfoque práctico en la mayoría de las escenas. El diseño de color es otro aspecto fundamental del trabajo digital en Culpa Mía. La corrección de color se utiliza para definir la identidad visual de la película. Los tonos suelen ser modernos, con una mezcla de colores fríos en escenas de conflicto emocional y tonos más cálidos en momentos románticos. Este uso del color no solo mejora la estética general, sino que también ayuda a guiar la percepción emocional del espectador. La película Culpa Mía, 2023, conocida internacionalmente como My Fault, es una adaptación cinematográfica de la primera novela de la trilogía Culpables escrita por Mercedes Ron. El proyecto fue llevado al cine dentro del catálogo de producciones juveniles de Amazon, y su realización estuvo guiada por un equipo creativo que buscó mantener el equilibrio entre fidelidad al material original y adaptación al lenguaje audiovisual. En este contexto, el trabajo del director y de la autora del libro original es fundamental para entender cómo se construyó la película, qué decisiones creativas se tomaron y cómo se logró trasladar una historia literaria al formato cinematográfico. La directora de la película es Domingo González, un cineasta español que ha trabajado principalmente en producciones juveniles y contenidos audiovisuales enfocados en historias románticas y dramáticas. Su estilo se caracteriza por un enfoque visual moderno, una narrativa emocional centrada en los personajes y una estética cuidada que busca conectar con audiencias jóvenes. En Culpa Mía, su labor como director consistió en transformar una novela muy popular en una experiencia cinematográfica atractiva, manteniendo la esencia del libro, pero adaptándola a las exigencias del lenguaje visual. El trabajo de Domingo González en la película se centra principalmente en la construcción de la atmósfera emocional. La historia depende en gran medida de la tensión entre los personajes principales, por lo que el director utilizó recursos como primeros planos, iluminación suave en escenas románticas y movimientos de cámara fluidos para reforzar la intimidad entre Noah y Nick. Su enfoque no se basa en grandes efectos visuales ni en narrativas complejas, sino en la emoción directa y en la conexión entre los personajes. Uno de los retos principales para el director fue equilibrar el tono de la historia. Culpa Mía combina romance, drama familiar y elementos de rebeldía juvenil, por lo que era importante mantener una coherencia narrativa sin que la película se sintiera desorganizada. Para lograr esto, Domingo González optó por un ritmo ágil, con transiciones rápidas entre escenas emocionales y momentos de acción, especialmente en las secuencias relacionadas con las carreras ilegales de coches. Este estilo ayuda a mantener la atención del espectador joven, que es el principal público objetivo de la película. Otro aspecto importante del trabajo del director es la dirección de actores. La química entre los protagonistas es uno de los elementos más destacados de la película, y esto se debe en gran parte a la forma en que el director guió las interpretaciones de Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Su enfoque parece haber estado centrado en la naturalidad emocional, permitiendo que los actores construyeran una relación creíble basada en miradas, silencios y gestos más que en diálogos extensos. En las escenas románticas, el director utiliza una estética visual muy marcada, con iluminación cálida, encuadres cerrados y música emocional para intensificar la conexión entre los personajes. En cambio, en las escenas de conflicto o tensión, el estilo visual cambia hacia tonos más fríos y una cámara más dinámica. Este contraste ayuda a diferenciar los estados emocionales de la historia y a guiar al espectador a través de los cambios de tono. Domingo González también tuvo que trabajar con limitaciones propias del género y del presupuesto. Al tratarse de una producción juvenil enfocada en streaming,
La película no depende de grandes escenarios o efectos especiales complejos, sino de una narrativa eficiente y visualmente atractiva. Esto significa que el director tuvo que aprovechar al máximo los espacios reales, como la mansión de la familia Leicester, las calles urbanas y los entornos de carreras ilegales, para crear una sensación de realismo estilizado. Por otro lado, la autora original de la historia es Mercedes Ron, escritora argentina-española conocida por sus novelas juveniles románticas. La saga Culpables comenzó como una historia publicada en plataformas digitales antes de convertirse en un fenómeno editorial. Su estilo de escritura se caracteriza por centrarse en relaciones emocionales intensas, personajes jóvenes con conflictos internos y tramas románticas con elementos de drama y tensión. El papel de Mercedes Ron en la película no es el de guionista principal, pero su obra literaria es la base fundamental de todo el proyecto. La historia de Noah y Nick, así como el mundo en el que se desarrolla la película, proviene directamente de su novela. Esto significa que muchas de las decisiones narrativas, personajes y conflictos principales fueron creados originalmente por ella y luego adaptados al formato cinematográfico. La adaptación de una novela al cine siempre implica cambios importantes, y en el caso de Culpa Mía, el equipo creativo tuvo que seleccionar qué elementos del libro eran esenciales para la película y cuáles debían simplificarse. La estructura narrativa del libro es más extensa y detallada, mientras que la película necesita condensar la historia en un tiempo limitado. Esto implica eliminar subtramas, reducir descripciones internas de los personajes y centrarse en los momentos clave de la relación entre los protagonistas. Mercedes Ron ha sido una figura clave en el éxito de la saga, ya que su estilo conecta directamente con un público joven que busca historias emocionales, románticas y llenas de intensidad. Su forma de construir personajes está muy centrada en las emociones internas, lo que se traduce en historias donde los sentimientos tienen más peso que la acción externa. Este enfoque se mantiene en la película, aunque adaptado a un lenguaje visual más directo. En la transición del libro a la película, uno de los mayores desafíos fue trasladar la narrativa interna de los personajes al lenguaje audiovisual. En la novela, muchos de los pensamientos de Noah y Nick se expresan de forma directa a través de la narración en primera persona o mediante descripciones detalladas de sus emociones. En la película, estos elementos deben transmitirse a través de la actuación, la música y la dirección visual. El guión de la película fue desarrollado por un equipo de guionistas que trabajó en colaboración con la adaptación del material original. Su objetivo fue mantener la esencia de la historia de Mercedes Ron, mientras ajustaban la narrativa a la estructura de una película de 2 horas aproximadamente. Esto implicó reorganizar ciertos eventos, condensar diálogos y dar más importancia a las escenas visualmente impactantes. El trabajo conjunto entre la visión de Mercedes Ron como creadora de la historia y la dirección de Domingo González es lo que define el resultado final de la película. Por un lado, la autora aporta la base emocional y los personajes. Por otro, el director traduce esa historia al lenguaje cinematográfico. Esta colaboración indirecta es común en adaptaciones literarias, donde la obra original sirve como punto de partida para una reinterpretación audiovisual. En términos de estilo, el director opta por un enfoque muy contemporáneo, alineado con las tendencias del cine juvenil actual. Esto incluye el uso de música moderna, estética visual limpia, encuadres pensados para redes sociales y una narrativa centrada en la emoción inmediata. Este estilo está claramente diseñado para conectar con audiencias jóvenes acostumbradas a consumir contenido en plataformas digitales. La relación entre dirección y escritura en Culpa Mía es especialmente importante porque la historia depende más de la emoción que de la complejidad argumental. Esto significa que tanto el director como la autora comparten un mismo objetivo: generar una experiencia emocional intensa para el espectador. Mientras Mercedes Ron construye esa emoción en forma de novela, Domingo González la traduce en imágenes, actuaciones y ritmo cinematográfico. Otro aspecto relevante es cómo el director interpreta los temas principales del libro, como el amor prohibido, la rebeldía juvenil y los conflictos familiares. Estos temas no solo se presentan como elementos narrativos, sino también como parte de la estética visual de la película. Por ejemplo, la tensión entre libertad y control se refleja en la diferencia entre los espacios abiertos de las carreras ilegales y los espacios cerrados y elegantes de la mansión familiar. La adaptación también requiere decisiones sobre el tono de la historia. El director decide enfatizar el romance y la tensión emocional
por encima de otros elementos como la crítica social o el desarrollo psicológico profundo. Esto hace que la película tenga un enfoque más ligero y accesible, pero también más comercial, diseñado para atraer a un público amplio dentro del género juvenil. En conclusión, el trabajo del director Domingo González y la autora Mercedes Ron es fundamental para entender Culpa Mía. La película es el resultado de la transformación de una novela emocionalmente intensa en una obra audiovisual moderna y estilizada. La autora proporciona la base narrativa y emocional, mientras que el director convierte esa historia en una experiencia visual adaptada al cine contemporáneo y al consumo digital. Juntos, aunque en roles diferentes, construyen una obra que combina literatura juvenil y lenguaje cinematográfico para crear una historia de romance intenso dirigida a un público global joven. La música en Culpa Mía, 2023, conocida internacionalmente como My Fault, juega un papel fundamental en la construcción emocional de la película, aunque no siempre de forma evidente o dominante, como ocurre en grandes producciones musicales o de acción. En este caso, el BGM, Background Music, o música de fondo, está diseñado principalmente para reforzar las emociones de los personajes, acompañar la narrativa romántica y juvenil, y dar cohesión a las escenas sin distraer la atención del espectador. La banda sonora funciona como un elemento narrativo invisible que guía la experiencia emocional del público a lo largo de la historia. La música original de la película fue compuesta por Álvaro Martín, un compositor español que ha trabajado en diferentes proyectos audiovisuales, especialmente en producciones para cine y televisión de corte dramático y juvenil. Su estilo se caracteriza por el uso de melodías suaves, arreglos electrónicos ligeros y una fuerte orientación hacia la emoción más que hacia la espectacularidad. En Culpa Mía, su trabajo se centra en crear una atmósfera sonora que refleje la intensidad emocional de los protagonistas, Noah y Nick, sin sobrecargar las escenas. El enfoque del compositor se basa en una idea clave: la música no debe competir con la actuación, sino acompañarla. Esto es especialmente importante en una película donde las miradas, los silencios y la tensión entre personajes tienen tanto peso narrativo. Por ello, el BGM utiliza instrumentos delicados como piano, sintetizadores suaves y cuerdas ligeras que aparecen en momentos estratégicos para intensificar la emoción sin distraer. Uno de los elementos más importantes de la banda sonora es su uso en las escenas románticas entre los protagonistas. En estos momentos, la música se vuelve más cálida, con progresiones melódicas lentas que refuerzan la conexión emocional entre Noah y Nick. El objetivo es transmitir la sensación de atracción, vulnerabilidad y conflicto interno que ambos personajes experimentan. En lugar de utilizar temas muy complejos, la música apuesta por la simplicidad emocional, lo que permite que el espectador se concentre en la química de los actores. En contraste, las escenas de tensión o conflicto utilizan un diseño sonoro más oscuro y minimalista. Aquí, el compositor emplea notas más graves, ritmos más marcados y sonidos electrónicos sutiles que generan incomodidad o anticipación. Este tipo de música se utiliza especialmente en momentos de discusión, conflictos familiares o situaciones relacionadas con las carreras ilegales de coches. El objetivo no es crear acción intensa, sino mantener una sensación constante de tensión emocional. El BGM también juega un papel importante en las transiciones entre escenas. Muchas veces, la música sirve como puente emocional que conecta un momento con otro, ayudando a que la narrativa fluya de manera más natural. Por ejemplo, una escena de tensión puede terminar con una nota sostenida que se transforma lentamente en una melodía más suave al comenzar una escena romántica. Este tipo de transición musical es clave para mantener la cohesión emocional de la película. Además de la música original compuesta específicamente para la película, Culpa Mía también utiliza una selección de canciones contemporáneas que forman parte de su identidad sonora. Estas canciones pertenecen principalmente al género pop moderno, indie pop y música electrónica suave, y están cuidadosamente elegidas para conectar con el público joven. Aunque no forman parte del score original, estas canciones complementan el trabajo de Álvaro Martín y refuerzan la atmósfera general de la película. El uso de canciones licenciadas en escenas clave es una estrategia común en el cine juvenil moderno. Estas canciones suelen aparecer en momentos importantes, como escenas románticas, fiestas o secuencias de introspección de los personajes. Su función es crear una conexión inmediata con el espectador,
ya que muchas de estas canciones pueden ser reconocidas o fácilmente asociadas con emociones específicas. En Culpa Mía, este recurso se utiliza para intensificar momentos de alta carga emocional, sin necesidad de diálogo. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo musical en la película es cómo se integra con la narrativa visual. La música no solo acompaña la acción, sino que también refuerza el ritmo emocional de la edición. En escenas donde la tensión entre los personajes aumenta, la música se acelera ligeramente o introduce elementos rítmicos que coinciden con los cortes de cámara. En escenas más calmadas, la música se vuelve más atmosférica y abierta, permitiendo que el espectador respire emocionalmente. El compositor también utiliza el silencio como herramienta narrativa. En varias escenas importantes, la música desaparece por completo para dar paso al sonido ambiente o al diálogo directo entre los personajes. Este contraste entre música y silencio es fundamental para destacar momentos clave, especialmente aquellos en los que las emociones son tan intensas que no necesitan acompañamiento musical. El silencio, en este caso, se convierte en una forma de expresión emocional. Otro elemento importante del BGM es la creación de un tema emocional recurrente que se asocia con la relación entre Noah y Nick. Este tipo de recurso musical, conocido como leitmotiv, aparece en diferentes variaciones a lo largo de la película. A veces se presenta de forma suave en piano, otras veces con arreglos electrónicos más modernos, pero siempre mantiene una identidad melódica reconocible. Este tema ayuda a unificar la narrativa emocional de la película y a reforzar la conexión entre los protagonistas. El diseño sonoro también trabaja en conjunto con la música para crear una experiencia inmersiva. En escenas de carreras de coches, por ejemplo, el sonido de los motores, el viento y el ambiente urbano se mezclan con la música de fondo para crear una sensación de velocidad y adrenalina. Aunque estas escenas no dependen exclusivamente del CGI o del VFX, el trabajo musical es esencial para transmitir la intensidad del momento. En las escenas románticas, el diseño sonoro se vuelve más íntimo. Los sonidos ambientales se reducen al mínimo para dar protagonismo a la música y a las voces de los personajes. Este enfoque permite que el espectador se centre completamente en la interacción emocional entre Noah y Nick, aumentando la sensación de cercanía y vulnerabilidad. El trabajo de Álvaro Martín en la película también refleja una tendencia actual en el cine juvenil, la combinación de música cinematográfica tradicional con elementos de producción moderna. Esto significa que, aunque la base del score es orquestal o instrumental, se incorporan sonidos electrónicos, texturas digitales y efectos ambientales que hacen que la música se sienta contemporánea y conectada con el público actual. Otro aspecto importante es la forma en que la música apoya el desarrollo de los personajes. A medida que Noah y Nick evolucionan emocionalmente a lo largo de la historia, la música también cambia. Al inicio de la película, los temas son más tensos y fragmentados, reflejando la distancia emocional entre los personajes. Conforme avanza la historia y su relación se vuelve más intensa, la música se vuelve más fluida, melódica y emocionalmente abierta. El compositor utiliza también variaciones de intensidad para reflejar los conflictos internos de los personajes. Por ejemplo, en momentos en los que Nick lucha con su vida en las carreras ilegales y su atracción por Noah, la música puede alternar entre tonos oscuros y melodías más suaves, representando su dualidad emocional. Este tipo de construcción musical ayuda a profundizar la narrativa sin necesidad de diálogos adicionales. En términos generales, la banda sonora de Culpa Mía no busca ser protagonista, sino un apoyo constante de la historia. Su función principal es reforzar emociones, guiar al espectador a través de los cambios de tono y mejorar la experiencia visual sin llamar demasiado la atención sobre sí misma. Este enfoque es típico en películas románticas juveniles modernas, donde la música se integra de manera casi invisible en la narrativa. La recepción del trabajo musical ha sido generalmente positiva dentro del contexto de la película, especialmente entre el público joven que conecta fácilmente con la combinación de música moderna y emociones intensas. Aunque no se trata de una banda sonora experimental o innovadora en términos técnicos, cumple eficazmente su objetivo narrativo y emocional. En conclusión, el BGM y la música de Culpa Mía, bajo la composición de Álvaro Martín, desempeñan un papel esencial en la construcción emocional de la película. A través de melodías suaves, temas recurrentes, transiciones cuidadas y una integración efectiva con el diseño sonoro, la música logra reforzar la historia de amor, conflicto
y crecimiento personal de los protagonistas. Aunque no es una banda sonora grandiosa o compleja en términos orquestales, sí es altamente funcional y emocionalmente efectiva, convirtiéndose en un elemento clave para la identidad de la película y su conexión con el público juvenil. El final de la película Culpa Mía, 2023, conocida internacionalmente como My Fault, es uno de los momentos más intensos y emocionalmente cargados de toda la historia, ya que reúne las consecuencias de todos los conflictos principales que se han desarrollado entre los personajes. El desenlace no solo cierra una parte importante de la relación entre Noah y Nick, sino que también deja abiertas varias posibilidades para el futuro, lo que encaja con el hecho de que la película forma parte de una saga más amplia basada en las novelas de Mercedes Ron. El final combina romance, tensión, decisiones difíciles y un sentimiento de incertidumbre que define el tono general de la historia. A medida que la película se acerca a su final, la relación entre Noah y Nick ha alcanzado un punto crítico. Ambos personajes han pasado de la atracción inicial y la tensión romántica a una conexión emocional profunda, pero también han acumulado conflictos importantes. La vida de Nick en las carreras ilegales, las diferencias familiares y el hecho de que su relación es considerada prohibida dentro del entorno familiar crean una presión constante. Noah, por su parte, se encuentra dividida entre sus sentimientos por Nick y las consecuencias que esa relación puede tener en su vida y en su relación con su madre. En la parte final de la película, los conflictos externos empiezan a intensificarse. Las carreras ilegales en las que participa Nick se vuelven más peligrosas, y su mundo empieza a chocar cada vez más con la vida que Noah está intentando construir en su nuevo entorno. Este contraste entre peligro y estabilidad es uno de los elementos clave del desenlace, ya que representa la dualidad entre los dos mundos en los que viven los protagonistas. Mientras Nick está atrapado en un estilo de vida lleno de riesgo, Noah intenta encontrar equilibrio en una vida más estructurada. Uno de los elementos más importantes del final es la toma de decisiones de Noah. A lo largo de la película, su personaje evoluciona de una chica impulsiva y desconfiada a alguien que empieza a comprender sus propios sentimientos y a tomar decisiones más conscientes. En el desenlace, se ve obligada a enfrentarse a la realidad de su relación con Nick y a lo que significa continuar con ese vínculo en un entorno donde todo parece estar en contra de ellos. Esta situación genera un conflicto emocional profundo, ya que no se trata solo de amor, sino también de consecuencias familiares y personales. Nick también atraviesa un momento decisivo en el final de la película. Su vida en las carreras ilegales y su actitud rebelde han sido una forma de escapar de sus problemas emocionales y familiares. Pero la relación con Noah comienza a cambiar su perspectiva. En el desenlace, se enfrenta a la posibilidad de perderla o de cambiar su estilo de vida para intentar construir algo más estable. Este conflicto interno lo convierte en un personaje más vulnerable, ya que debe elegir entre su mundo habitual y la posibilidad de un futuro diferente. El clímax de la película se desarrolla en torno a una de las situaciones relacionadas con las carreras ilegales, donde el peligro alcanza su punto máximo. Estas escenas no solo funcionan como momentos de acción, sino también como metáforas del riesgo emocional que implica la relación entre los protagonistas. El peligro físico que rodea a Nick refleja el peligro emocional que ambos comparten en su relación. Este paralelismo entre acción y emoción es uno de los elementos más importantes del final. Durante este tramo final, la tensión entre los personajes principales y sus familias también se intensifica. La relación entre Noah y su madre se ve afectada por las decisiones que ella ha tomado, así como por su conexión con Nick. La madre de Noah representa una figura que intenta mantener el orden, pero que no siempre comprende completamente las emociones de su hija. Esta falta de entendimiento genera una distancia emocional que se hace evidente en el desenlace. El momento decisivo del final se centra en la confrontación emocional entre Noah y Nick. Ambos personajes se ven obligados a enfrentarse a lo que sienten y a las consecuencias de su relación. No se trata solo de un conflicto romántico, sino también de una decisión sobre el futuro de sus vidas. La película construye este momento como un punto de ruptura emocional en el que ambos deben decidir si continúan juntos o si se separan para protegerse a sí mismos y a sus familias. En esta parte del final, la película enfatiza la idea del amor prohibido y las dificultades que conlleva. Noah y Nick reconocen que su relación no es sencilla ni aceptada por su entorno, pero también sienten que su conexión es real y profunda. Esta contradicción entre deseo y realidad
es lo que hace que el desenlace sea emocionalmente intenso. La historia no ofrece una solución simple, sino una situación compleja en la que los personajes deben asumir las consecuencias de sus decisiones. El final también muestra la evolución de la relación entre los protagonistas. Lo que comenzó como una atracción impulsiva se ha transformado en un vínculo emocional fuerte, basado en la comprensión mutua y la vulnerabilidad compartida. Sin embargo, este crecimiento no elimina los obstáculos externos, lo que significa que el amor por sí solo no es suficiente para resolver todos los problemas. Este mensaje es uno de los elementos centrales del desenlace. A nivel emocional, el final está construido para generar una mezcla de satisfacción e incertidumbre en el espectador. Por un lado, los protagonistas han desarrollado una conexión profunda que parece auténtica y significativa. Por otro lado, las circunstancias que los rodean impiden que esa relación pueda resolverse de manera completamente estable. Esta ambigüedad es intencional y refleja la naturaleza de muchas historias juveniles contemporáneas, donde los finales no siempre son completamente cerrados. El desenlace también deja espacio para la continuidad de la historia, lo que es importante dentro del contexto de una saga. La relación entre Noah y Nick no termina de forma definitiva, sino que queda en una situación abierta que sugiere que todavía hay más historia por contar. Esto permite que el espectador imagine lo que podría suceder después, especialmente en relación con los cambios personales que ambos personajes podrían experimentar. En el plano simbólico, el final de la película representa la lucha entre libertad y responsabilidad. Nick encarna la libertad impulsiva, el riesgo y la vida sin restricciones, mientras que Noah representa la búsqueda de estabilidad, identidad y pertenencia. Su relación se convierte en el punto donde estos dos mundos chocan, y el final muestra que no es fácil reconciliar ambos extremos sin consecuencias. Otro elemento importante del final es la forma en que se manejan las emociones no expresadas. Muchas de las decisiones de los personajes no se comunican únicamente a través de diálogos, sino también mediante miradas, silencios y gestos. Este enfoque refuerza la intensidad emocional del desenlace, ya que las palabras no siempre son suficientes para expresar lo que sienten los personajes. El cierre de la película también tiene un fuerte componente de crecimiento personal. Noah no es la misma persona que al inicio de la historia. Ha cambiado a través de sus experiencias, su relación con Nick y los conflictos familiares que ha enfrentado. De la misma manera, Nick también muestra señales de transformación, aunque su camino aún no está completamente definido. El final sugiere que ambos han iniciado un proceso de evolución, aunque ese proceso aún no ha terminado. En términos narrativos, el final cumple la función de cerrar un capítulo importante de la historia, mientras abre la puerta a nuevas posibilidades. No se trata de un final completamente cerrado ni definitivo, sino de un punto de transición. Esto es común en historias adaptadas de sagas literarias, donde cada película representa una etapa dentro de un desarrollo más amplio. En conclusión, el final de Culpa Mía es una combinación de emoción, tensión y ambigüedad. Los protagonistas enfrentan las consecuencias de su relación, los conflictos familiares y las decisiones personales que han tomado a lo largo de la historia. Aunque el amor entre Noah y Nick se presenta como algo fuerte y significativo, no es suficiente para resolver todos los problemas que los rodean. El desenlace deja al espectador con una sensación de intensidad emocional y con la expectativa de lo que podría ocurrir en el futuro, manteniendo abierta la historia de estos personajes dentro de su universo narrativo. La adaptación también requiere decisiones sobre el tono de la historia. El director decide enfatizar el romance y la tensión emocional por encima de otros elementos como la crítica social o el desarrollo psicológico profundo. Esto hace que la película tenga un enfoque más ligero y accesible, pero también más comercial, diseñado para atraer a un público amplio dentro del género juvenil.